La lata de duraznos estaba muy alta, y el grito de mi nieto quebró algo más que el silencio del pasillo 4. Soy Asunción. Tengo 73 años, y aunque mis manos tiemblen, mi firma sigue siendo la dueña de todo. Él cree que soy un mueble viejo, pero está por descubrir que sin mí, su mundo de lujo se detiene en seco. Siempre me ha gustado ir al supermercado los martes por la mañana. Hay menos gente, las verduras están más frescas, y el aire acondicionado se siente bien cuando una tiene los huesos cansados por la humedad. Durante 40 años, manejé mi propia empresa de fletes y mudanzas. Cargué cajas, negocié con camioneros tercos y aprendí a detectar una llanta ponchada con solo mirarla. Pero hoy, para mi familia, solo soy la abuela Asunción, la que necesita que le abran los frascos y la que camina muy despacio. Esa mañana, mi hija Beatriz no podía llevarme. Tenía su clase de yoga o alguna de esas cosas modernas que hace para encontrarse a sí misma, con el dinero que yo gané sudando petróleo y grasa. Así que le pidió a Esteban, mi nieto de 22 años, que me hiciera el favor. ¡Ay, mamá! ¿En serio? Lo escuché resoplar desde la cocina mientras yo me ponía mis zapatos ortopédicos. Tengo cosas que hacer. Quedé con los muchachos. Es solo 1 hora, Esteban. Además, vas en la camioneta de la abuela, aprovecha que tiene tanque lleno. Le contestó mi hija, sin levantar la vista de su desayuno saludable. Salí de mi cuarto fingiendo que no había escuchado su desgana. Esteban estaba allí, girando las llaves de la camioneta 4x4 plateada en su dedo índice. Esa camioneta hermosa, robusta, con asientos de cuero que huelen a limpio, la compré hace 6 meses. Supuestamente era para mí, para que yo viajara cómoda, pero la realidad es que Esteban se la apropió desde el primer día. Es que tú ya no tienes reflejos para manejar un monstruo así, abuela, me dijo. Y yo, tonta y confiada, se la dejé usar. El viaje al supermercado fue un tormento de música estridente. Un boom 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 que me hacía vibrar los dientes postizos. ¿Puedes bajarle un poquito, mijo?, le pedí suavemente. Estás muy delicada hoy, abuela. Es la moda, respondió él, subiendo el vidrio de su ventana para aislarse del mundo y de mí. No bajó el volumen. Llegamos al estacionamiento y él se estacionó en el lugar de discapacitados, colgando mi tarjetón azul en el espejo retrovisor con un gesto de fastidio, como si ser mi chofer fuera el trabajo más denigrante del mundo. Se bajó sin abrirme la puerta. Yo descendí con cuidado, apoyando mis pies hinchados en el asfalto caliente, y caminé detrás de él, que ya iba mirando su celular, tecleando furiosamente con los pulgares. Dentro del supermercado, el frío me caló los hombros. Saqué mi lista, escrita con mi letra que empieza a ser temblorosa, pero que sigue siendo clara. Necesitaba cosas sencillas: leche deslactosada, pan integral y esos duraznos en almíbar que me gusta comer por las noches cuando el insomnio me visita. Esteban caminaba 3 metros delante de mí, suspirando cada vez que yo me detenía a comparar precios. Para él, el dinero es algo que sale de una pared. Para mí, cada peso tiene historia. «Apúrate, abuela», me dijo cuando me detuve en la sección de limpieza. «No tengo todo el día». No dije nada. Aprendí hace mucho que discutir con un necio es gastar pólvora en infiernitos. Seguí avanzando, empujando el carrito que tenía una rueda chueca. Llegamos al pasillo de las conservas. Mis ojos buscaron la marca de duraznos que me gusta, la que no es tan dulce. Estaban allí, pero en el estante superior. Yo mido apenas 1,5 metros ahora que los años me han encogido. Me puse de puntitas, estirando mi brazo derecho. Mis dedos apenas rozaban el metal frío de la lata. Sentí un tirón en el hombro, ese dolor viejo que me recuerda los años cargando cajas en el almacén. Miré a Esteban. Estaba recargado en el carrito, riéndose de algo en su pantalla. «Esteban, mijo», lo llamé. No me escuchó, o fingió no hacerlo. «Esteban», alcé un poco más la voz, tocándole el brazo. Él dio un respingo y se quitó los audífonos inalámbricos con brusquedad. Me miró con unos ojos que no reconocí, unos ojos vacíos de cariño, llenos de una impaciencia cruel. «¿Qué? ¿Qué quieres ahora?» «No alcanzo los duraznos, hijo. ¿Me los bajas, por favor?» «Están ahí arriba». Fue entonces cuando sucedió. No sé si fue el estrés de sus cosas importantes, o simplemente que su verdadera naturaleza salió a flote, como el aceite sucio en el agua. Esteban soltó un bufido sonoro,
tiró la cabeza hacia atrás y gritó. No habló, gritó. Su voz retumbó en el pasillo, rebotando en los frascos de mermelada y las latas de atún. Abuela, deja de ser inútil, por Dios. Tengo cosas importantes que hacer y me tienes aquí perdiendo el tiempo por unos malditos duraznos. El tiempo se detuvo. Sentí cómo la sangre se me subía a las mejillas, caliente y picante. No era vergüenza por mí, era una vergüenza ajena, profunda y dolorosa. Una señora que estaba escogiendo aceitunas se giró espantada. Un empleado que reponía el papel higiénico se quedó con un paquete en el aire. El silencio que siguió al grito fue más pesado que cualquier mueble que yo hubiera cargado en mi juventud. Esteban, dándose cuenta de que había gritado demasiado fuerte, miró a su alrededor desafiante, como si los demás tuvieran la culpa. Luego, con un movimiento violento, agarró la lata de duraznos y la arrojó dentro del carrito con tanta fuerza que temí que abollara las otras compras. «¡Ahí está! ¿Contenta?», masculló, volviendo a ponerse los audífonos. Me quedé allí, parada junto al estante. Mis manos agarraban el mango del carrito con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Inútil. Esa palabra resonaba en mi cabeza. Yo, que levanté una empresa desde cero cuando mi esposo murió y me dejó con deudas y 2 hijos pequeños. Yo, que pagué la universidad privada de su madre. Yo, que di la entrada para la casa donde él duerme hasta el mediodía. Inútil. Bajé la mirada. No quería que nadie viera mis ojos aguados. No iba a llorar. Las mujeres de mi época, las que trabajamos entre hombres y grasa de motor, no lloramos en el supermercado. «Vete al auto», le dije, con una voz tan baja que tuve que repetirlo. «Vete al auto, Esteban». «¿Qué? Que te vayas al auto», ordené, y esta vez mi voz tuvo ese filo metálico que usaba para despedir a los choferes borrachos. Él me miró sorprendido por un segundo, pero luego se encogió de hombros. «Como quieras, paga rápido». Se dio la vuelta y se marchó, dejándome sola con el carrito, la lata de duraznos y la humillación flotando en el aire. La señora de las aceitunas se acercó, dudosa. «Señora, ¿está bien? ¡Qué muchacho tan grosero!». «Estoy bien, gracias», respondí, irguiéndome todo lo que mi columna me permitía. La juventud de hoy tiene mucha prisa y poca memoria. Terminé mis compras sola. Caminé hacia la caja con una calma que no sentía. Pagué con mi tarjeta de débito, esa tarjeta dorada que Esteban y Beatriz creen que es infinita. Empaqué mis propias bolsas porque el cerillo no estaba. Cargué las bolsas en el carrito y salí al estacionamiento bajo el sol del mediodía. Esteban estaba dentro de la camioneta, con el motor encendido y el aire acondicionado al máximo. Me vio venir y no se bajó para ayudarme a subir las bolsas a la cajuela. Tuve que abrir el portón trasero yo misma, levantando los paquetes pesados. Me dolió la espalda, me dolieron las rodillas, pero el dolor más agudo estaba en el pecho. Me subí al asiento del copiloto en silencio. «Te tardaste años», dijo él, arrancando el vehículo con un acelerón innecesario. «Solo conduce», dije, mirando por la ventana. Durante el trayecto de regreso, mientras él volvía a tararear su música horrible, yo dejé de ver las calles y empecé a ver los números. Mi mente, esa que él llamaba inútil, empezó a hacer un inventario. Recordé el día que fuimos a la agencia de autos. Él quería el modelo deportivo. Yo insistí en la camioneta grande para los viajes familiares. Yo firmé el cheque. El título de propiedad está a mi nombre, guardado en la caja fuerte de mi armario, junto a las actas de nacimiento y las escrituras de la casa. El seguro lo pago yo anualmente. El mantenimiento se debita de mi cuenta. Él solo pone la gasolina, y a veces ni eso, porque me pide prestado y se le olvida devolverme. Llegamos a la casa. Él se estacionó y por primera vez noté con qué posesividad apagaba el motor y acariciaba el volante. «Bueno, abuela, te ayudo a bajar las cosas y me voy, que ya voy tarde», dijo, recuperando un poco el tono civilizado, probablemente porque quería pedirme dinero para el fin de semana más tarde. «Deja las bolsas ahí en la entrada». «Yo las acomodo», le dije. «¿Segura? Bueno, mejor para mí». Entró las bolsas a la cocina, me dio un beso rápido y seco en la frente que se sintió como una bofetada de hipocresía, y salió corriendo. «Me llevo la camioneta, regreso en la noche», gritó desde la puerta. Escuché el motor rugir y alejarse.
Me quedé parada en la cocina, rodeada de mis compras. Saqué la lata de duraznos. Tenía una pequeña abolladura donde había golpeado contra el metal del carrito. Me senté en la silla de madera de la cocina, esa donde he tomado mi café durante 30 años. La casa estaba en silencio. Beatriz no llegaría hasta la tarde. Inútil. Me levanté y fui a mi habitación. Abrí el armario y moví las cajas de zapatos viejos para llegar a la pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Mis dedos giraron la combinación de memoria, derecha, izquierda, derecha. El mecanismo hizo un clic satisfactorio. Saqué la carpeta de documentos. Allí estaba. Factura original. Tarjeta de circulación. Todo a nombre de Asunción del Pilar Morales. También saqué un pequeño estuche de terciopelo rojo. Dentro no había joyas. Había un juego de llaves, las llaves de repuesto de la camioneta. Las que guardé el día que la compramos, por si acaso se pierden. Esteban ni siquiera sabe que existen. Cree que las tiene todas. Me senté en el borde de la cama y miré las llaves. Brillaban con una promesa fría. Mi celular, un modelo sencillo con teclas grandes, estaba en la mesa de noche. Lo tomé y busqué en la agenda. Pasé los nombres de mis doctores, de mi hija, de mis amigas de la iglesia, hasta llegar a la letra R, Rogelio, taller. Rogelio fue mi jefe de mecánicos durante 20 años, un hombre que tiene las manos manchadas de grasa permanentemente y una lealtad que ya no se fabrica. Él se jubiló cuando yo cerré la empresa, pero sigue haciendo trabajos por su cuenta y tiene un patio grande, cercado, donde guarda refacciones. Marqué el número. Sonó 3 veces. «Bueno», la voz ronca de Rogelio sonó al otro lado. «Rogelio, soy Asunción. Doña Asunción, qué milagro. ¿Cómo está la patrona? ¿Se le descompuso la lavadora otra vez?» «No, Rogelio, la lavadora funciona bien. Lo que no funciona es el respeto en esta casa». Hubo un silencio breve. Rogelio me conoce. Sabe que no llamo para quejarme del clima. «¿Qué necesita, doña?» Usted dirá. «Necesito un favor, un trabajo discreto, de los que hacíamos antes cuando algún cliente no pagaba el flete y teníamos que recuperar el camión». Escuché una risita rasposa al otro lado de la línea. Ya extrañaba esos tiempos. «¿De qué se trata?» «De mi camioneta, la plateada, la que usa el muchacho. ¿La que maneja el nieto? Pero si la trae para arriba y para abajo como si fuera piloto de carreras». «Exacto. El sábado él tiene una fiesta importante. Va a dejar la camioneta estacionada afuera de la casa de su amigo, en la colonia Jardines, como siempre hace. Se va a ir a beber y la va a dejar ahí hasta la madrugada. ¿Y usted qué quiere que haga?» Apreté las llaves de repuesto en mi mano hasta que el metal se me clavó en la piel. Recordé el grito en el supermercado, la cara de lástima de la cajera, la sensación de ser un estorbo. «Quiero que desaparezca, Rogelio». «¿Cómo que desaparezca, doña? ¿Un robo?» «No, un robo no. Una recuperación de propiedad. Tengo los papeles, tengo las llaves de repuesto. Quiero que vayas el sábado en la noche, con la grúa o como quieras, pero sin hacer escándalo. Te llevas la camioneta y la guardas en tu bodega más lejana, donde nadie la vea, donde nadie la encuentre. El muchacho se va a volver loco, doña Asunción. Va a llamar a la policía». «Que llame», dije, sintiendo una calma helada recorrer mi espalda. «Yo tengo los papeles. Legalmente, yo me llevé mi propio vehículo. No hay delito, pero él no lo va a saber. Quiero que sienta el frío en el estómago. Quiero que sepa lo que es quedarse a pie, sin poder, inútil». Rogelio guardó silencio un momento, procesando la orden. «¿Está segura? Mire que esto va a armar un lío familiar grande». Miré mi reflejo en el espejo del tocador. Vi mis canas, mis arrugas, pero también vi la mandíbula firme que heredé de mi padre. Nunca he estado más segura, Rogelio. Él dijo que tenía cosas importantes que hacer. Bueno, yo también. Voy a enseñarle una lección de humildad. ¿Puedes hacerlo? Para usted lo que sea. El sábado en la noche la camioneta duerme en mi garaje. Gracias, Rogelio. Ah, y una cosa más. Dígame, si encuentras cosas de él adentro, sus lentes caros, su música, sus chaquetas de marca, guárdalas en una bolsa de basura negra, de esas que se usan para los desperdicios. Colgué el teléfono. El corazón me latía un poco más rápido, pero no por miedo, sino por una vieja adrenalina que creía muerta. Me levanté y fui a la cocina. Abrí la lata de duraznos abollada.
Vertí el contenido en un tazón de cristal y me senté a comer despacio, saboreando el almíbar dulce. Esteban llegó esa noche tarde, oliendo a loción cara y a tabaco. Hola, abuela, ya llegué. ¿Me prestas 200 pesos para gasolina mañana? Está casi vacía. Lo miré desde mi sillón, donde tejía una mentira con la misma habilidad con la que antes revisaba facturas. Ahí están en la mesa, mijo. Le dije sin levantar la vista. Úsalos bien. Disfruta tu camioneta mientras puedas. ¿Qué dijiste? Preguntó, ya con el billete en la mano. Dije que disfrutes tu juventud mientras puedas. Se va rápido. Él se rió, ese sonido hueco y confiado. Ay, abuela, tú siempre con tus cosas filosóficas. Descansa. Se fue a su cuarto. Yo me quedé un rato más, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Faltaban 4 días para el sábado. 4 días de ser la abuela inútil, la abuela invisible. Pero el sábado iba a ser un día muy interesante. Apagué la luz de la sala, sonriendo en la oscuridad. El juego acababa de empezar, y mi nieto ni siquiera sabía que yo tenía los dados cargados. El sábado llegó con un cielo nublado, como si el clima supiera que se avecinaba una tormenta, pero no de lluvia. Esteban se pasó la mañana lustrando la camioneta. La lavó, la enceró, le puso abrillantador en las llantas, silbaba mientras lo hacía, se preparaba para su gran noche. Quedó impecable, ¿no, abuela? Me presumió al mediodía, entrando a la cocina por un vaso de agua. Sí, mijo, se ve muy bonita. Cuídala mucho, le contesté, cortando zanahorias con un cuchillo bien afilado. Obvio que la cuido. Es mi nave. Tu nave, pensé. Tu nave prestada. A las 8 de la noche se vistió con sus mejores ropas, camisa de marca, reloj vistoso, zapatos italianos. Ya me voy, no me esperen despiertas. Voy a la fiesta de Javi en Jardines. Regreso mañana. Que te diviertas, dijo mi hija Beatriz desde el sofá, sin mirar la televisión. Adiós, abuela, me gritó desde la puerta, sin siquiera voltear a verme. Adiós, Esteban, susurré. Escuché el motor arrancar y alejarse por la calle. Esperé 10 minutos. Luego, tomé mi celular y envié un mensaje de texto. Solo 2 palabras. Ya salió. La respuesta llegó de inmediato. Un emoji de un pulgar arriba. Me fui a dormir temprano esa noche. Dormí como un bebé, profundamente, tranquilamente. Sabía que al día siguiente, el domingo por la mañana, el teléfono sonaría con gritos de pánico. Y yo estaría allí, con mi taza de café, lista para ver el espectáculo. Lo que no sabía era que el destino tenía una forma curiosa de complicar las cosas, y que lo que encontraríamos dentro de esa camioneta cambiaría el plan de una simple lección a una guerra total. Community. El domingo amaneció con ese silencio espeso que precede a las desgracias, o en este caso, a la justicia. Mientras mi hija y mi nieto dormían la mona de sus vidas superficiales, yo ya estaba de pie, vestida con mi ropa de domingo de iglesia, aunque mi destino era un santuario muy diferente. El teléfono sonó a las 6 en punto, un solo timbrazo antes de que yo contestara. «Ya está aquí, patrona». La voz de Rogelio sonaba tensa, más de lo habitual. «Pero tiene que venir a ver esto. Hay cosas en la cajuela que... Bueno, mejor véalo usted misma. Voy para allá». Colgué suavemente. Me miré en el espejo del pasillo. No vi a la anciana que no alcanza los duraznos. Vi a Asunción Morales, la mujer que negoció contratos con sindicatos corruptos y sobrevivió a 3 crisis económicas. Tomé mi bolso, ese de cuero viejo que pesa como un ladrillo, y saqué de mi cajón un objeto que no tocaba hace años, mi vieja navaja suiza, la que usaba para abrir cajas en el almacén. El metal estaba frío, pero se sentía correcto en mi mano. Salí de la casa sin hacer ruido. El sol apenas pintaba de naranja los tejados. Pedí un taxi en la esquina, lejos de la vista de mis vecinos chismosos. Al taller, el Pistón de Oro, en la zona industrial, le indiqué al chofer. El hombre me miró por el retrovisor con extrañeza. Una señora mayor, con vestido de flores y zapatos ortopédicos, yendo a un taller mecánico al amanecer. No dijo nada, pero vi cómo aseguraba los seguros de las puertas. Llegamos en 20 minutos. El taller de Rogelio es un galerón enorme con techo de lámina, rodeado de una barda alta con alambre de púas. Huele a una mezcla de aceite quemado, gasolina y café negro. Para mí,
Ese es el olor del progreso, el olor de mi vida. Rogelio me estaba esperando en el portón. A sus 60 y tantos años, sigue usando el mismo overol azul manchado de grasa. Se quitó la gorra al verme, un gesto de respeto que mi propio nieto jamás ha tenido. Pásale, doña Asunción, el muerto está al fondo. Caminamos entre esqueletos de autos y montañas de llantas. Y allí estaba, mi camioneta plateada, la 4x4, brillando incongruentemente entre la chatarra y el polvo. Se veía intacta, poderosa, ajena a las manos indignas de Esteban. No hubo problemas para traerla, dijo Rogelio, limpiándose las manos con una estopa. El chamaco la dejó abierta. ¿Puede creerlo? Abierta, con las ventanas abajo, frente a una casa donde la música hacía temblar las ventanas. Me subí, arranqué con su llave de repuesto y nadie se dio cuenta. Es un idiota confiado, murmuré, pasando la mano por el cofre frío. Piensa que el mundo le debe protección. Pero eso no es lo peor, doña. Abra la cajuela. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué podía haber hecho Esteban? ¿Drogas? ¿Algo ilegal? Me acerqué a la parte trasera y levanté el portón. No había cadáveres ni kilos de polvo blanco. Había cajas. 3 cajas de plástico transparente, de esas que se usan para organizar mudanzas. Me asomé a la primera. Estaba llena de ropa de marca, todavía con las etiquetas puestas. Camisas de 3,000 pesos, zapatos que cuestan más que mi pensión mensual. Eso no es todo, dijo Rogelio, señalando la segunda caja. Miré dentro. Eran aparatos electrónicos. 2 laptops, 3 tabletas, consolas de videojuegos. Todo nuevo, o casi nuevo. Pero fue la tercera caja la que me heló la sangre. Dentro había una bolsa de terciopelo azul. La reconocí al instante. Era la bolsa donde guardaba el juego de cubiertos de plata que me regaló mi madre el día de mi boda. Unos cubiertos antiguos, pesados, con las iniciales de la familia grabadas. Llevaba meses buscándolos en mi casa. Beatriz me había dicho que seguramente yo los había perdido, que mi memoria ya fallaba. «Ya estás vieja, mamá, pierdes todo», me había dicho con esa paciencia falsa que usan para tratar a los niños y a los ancianos. Abrí la bolsa. Estaban ahí, pero faltaban las cucharas soperas. Junto a los cubiertos había un fajo de papeles arrugados. Los tomé con mis manos temblorosas, no por la edad, sino por la rabia. Eran boletas de empeño. Monte de Piedad, presta fácil. Las fechas eran de hacía 3, 4, 6 meses. Leí las descripciones. Anillo de oro con rubí, mi anillo de compromiso, que creí extraviado en el jardín. Cadena de oro, 14K, la de mi bautizo. Reloj de caballero Omega, el de mi difunto esposo. Me tuve que apoyar en la defensa de la camioneta para no caer. El aire me faltó por un segundo. No era solo que usara mi camioneta. Esteban me estaba robando. Me estaba desmantelando poco a poco, vendiendo mis recuerdos para financiar su vida de cosas importantes. ¿Y mi hija lo sabía? ¿O era tan ciega como yo había fingido ser? El muchacho tiene deudas, doña, dijo Rogelio en voz baja, pasándome una botella de agua. Encontré esto en la guantera. Me entregó una libreta pequeña de espiral. La abrí. Eran listas de nombres y cantidades. El ruso, 15,000. Beto, 8,000. Apuestas. Mi nieto, el que me gritó inútil porque no alcanzaba unos duraznos, era un apostador de poca monta que estaba empeñando mi vida para pagar sus vicios. Inútil, susurré, y la palabra tuvo un sabor diferente esta vez. Amargo, metálico. Cerré la libreta de golpe. El sonido fue seco, definitivo. «¿Qué hacemos, patrona? Llamo a la policía». Con esto lo meten al bote seguro. Miré a mi alrededor. El taller, mis herramientas viejas colgadas en la pared del fondo, porque sí, muchas de estas herramientas eran mías, se las regalé a Rogelio cuando cerré. Recordé los años en los que nadie daba un peso por mí, cuando los camioneros decían que una mujer no podía dirigir una flotilla. Yo no los denuncié. Yo los hice trabajar para mí o los saqué del mercado con estrategia pura. No, Rogelio, la policía no. Eso sería demasiado fácil. Saldría bajo fianza y mi hija pagaría o me harían sentir culpable a mí por arruinarle el futuro al niño. Me enderecé. El dolor de espalda desapareció. La artritis en mis dedos pareció evaporarse bajo el calor de la furia. Vamos a jugar su juego, pero con mis reglas.
Empecé a caminar alrededor de la camioneta, evaluando. Sácale todo, ordené. La ropa, los electrónicos, las boletas de empeño, mi plata, todo. Mételo en tu oficina y ponle doble candado. ¿Y la camioneta? La camioneta se queda aquí. Le vas a quitar las 4 llantas. La vas a dejar sobre ladrillos, como si la hubieran desvalijado en un barrio bravo. Y la vas a tapar con esa lona vieja y mugrosa que tienes allá atrás. ¿Para qué? Porque si él llega a averiguar dónde está, quiero que la vea inservible. Pero no va a saber dónde está. No todavía. Saqué mi cartera y le di a Rogelio 3 billetes de 500. Para tu desayuno y por el silencio. Nadie sabe que la camioneta está aquí. Si alguien pregunta, tú no has visto nada. Tumba, patrona. Soy una tumba. Me guardé las boletas de empeño y la libreta de deudas en mi bolso. Esos papeles pesaban más que el plomo, pero ahora eran mi munición. ¿Me puedes pedir un taxi? Tengo que regresar antes de que despierten y se den cuenta de que su mundo se ha derrumbado. Mientras esperaba el taxi, me senté en un banco de madera manchado de grasa. Saqué mi celular. Eran las 7:30 am. En la pantalla, una foto de Esteban de pequeño, sonriendo sin dientes. Sentí una punzada de dolor, un luto por el niño que fue y que yo amé tanto. Pero luego recordé el grito en el supermercado. Recordé la mirada de desprecio. Y miré las boletas de empeño en mi mano. Ese niño ya no existía. Lo que existía era un parásito que necesitaba una purga. Durante años me han tratado como si mi cerebro se hubiera secado junto con mi piel. Me hablan despacio, me explican cosas que yo ya sabía antes de que ellos nacieran. Asumen que mi inutilidad es una condición natural de mi edad. No se han dado cuenta de que mi silencio no es senilidad, es prudencia. Es la paciencia del cazador. El taxi llegó. Me subí con dificultad, fingiendo de nuevo esa fragilidad que ahora sería mi mejor disfraz. A la colonia Los Álamos, por favor. Y rápido. El trayecto de regreso fue un viaje interior. Me vi a mí misma firmando cheques, despidiendo personal incompetente, negociando fletes de madrugada. Esa mujer no se había ido, solo estaba descansando. Y ahora, Esteban la había despertado a patadas. Llegué a casa a las 8:15. Todo seguía en silencio. Entré con mi propia llave. Me quité los zapatos en la entrada para no hacer ruido. Fui a mi habitación, escondí las boletas y la libreta en la caja fuerte, junto a los documentos de la camioneta. Luego, fui a la cocina. Puse agua a hervir. Saqué mi taza favorita, esa que tiene una pequeña grieta en el borde. Preparé té de manzanilla. Me senté en la mesa del comedor, de cara a la puerta principal. Y esperé. A las 9:30 escuché el primer ruido, pasos apresurados bajando las escaleras. No era Esteban, era Beatriz. «Mamá, ¿has visto a Esteban?», preguntó, entrando a la cocina con el celular en la mano y cara de preocupación. No contesta el teléfono y no llegó a dormir. Di un sorbo a mi té, sintiendo el calor bajar por mi garganta. «No, hija. Seguro se quedó con sus amigos. Ya sabes cómo son las fiestas». «Sí, pero quedamos de ir a desayunar con tus tíos a las 10. Le dije que llegara temprano». En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. No entró caminando. Entró tropezando. Esteban venía pálido, sudoroso, con la camisa de marca arrugada y desabotonada, y los ojos desorbitados. Parecía que había visto un fantasma, o peor, la realidad. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó, con la voz quebrada. Beatriz corrió hacia él. «Esteban, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes así? ¿Te asaltaron?». Él se dejó caer en el sofá de la sala, respirando con dificultad. Yo me quedé en la mesa, observando por encima de mi taza. «La camioneta», jadeó él. «La camioneta. ¿Qué tiene la camioneta? ¿Chocaste?», preguntó Beatriz, revisándolo en busca de heridas. Esteban levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos por un segundo. Esperaba ver compasión, supongo. O a la abuela tonta que le daría dinero para arreglar el problema. Lo que vio fue a una anciana bebiendo té con una calma absoluta. «No está», sollozó Esteban, llevándose las manos a la cabeza. «No está. Me la robaron». Beatriz soltó un grito ahogado. «¿Cómo que te la robaron? ¿Dónde?». «La dejé afuera de la casa de Javi. Salí hace una hora y ya no estaba». «No estaba, mamá. Desapareció. Pero tiene alarma».
Tiene GPS, gritó Beatriz, histérica. Ah, el GPS. Pequeño detalle. Lo desactivé hace 3 meses porque me cobraban una suscripción mensual que me parecía un robo, y total, yo casi no usaba la camioneta. Esteban, por supuesto, nunca se preocupó por verificar si estaba activo. No sé, no sé. Esteban empezó a llorar. Lágrimas de cocodrilo mezcladas con pánico real. Sabía lo que había en esa cajuela. No lloraba por el vehículo. Lloraba por las boletas, por la ropa, por la lista de deudas. Lloraba porque su castillo de naipes estaba en una cajuela que ya no existía. Tenemos que llamar a la policía, dijo Beatriz, sacando su teléfono. No. El grito de Esteban fue tan agudo que nos sobresaltó a las dos. No, a la policía no. ¿Estás loco? Es un robo de vehículo mayor. Hay que reportarlo al seguro. Dije que no. Esteban se puso de pie, temblando. Primero voy a buscarla yo. Quizás se la llevó la grúa. Sí, eso debe ser. Una grúa. Voy a checar los corralones. Beatriz lo miró confundida. Esteban, eso no tiene sentido. Si fue la grúa, hay registro. Llamamos a tránsito y listo. Déjame hacerlo a mí, insistió él, con una desesperación que empezaba a oler mal incluso para su madre. Fue mi turno. Dejé la taza sobre el plato con un tintineo suave. El muchacho tiene razón, Beatriz, dije con mi voz de abuela cansada. A lo mejor se estacionó mal y se la llevaron. Que vaya a buscar. Esteban me miró. Había confusión en su rostro. ¿La inútil lo estaba defendiendo? Sí, sí. Abuela tiene razón. Voy a buscar. Ahorita vengo. Salió corriendo de la casa como si el piso quemara. Sin bañarse, sin comer, sin dinero, porque su cartera seguramente estaba vacía. Beatriz se volvió hacia mí, con las manos en la cintura. Mamá, tú siempre solapándolo. Esa camioneta cuesta una fortuna. Si se la robaron, el seguro no va a pagar si no reportamos antes de 24 horas. Deja que el niño resuelva sus problemas, hija, le dije, levantándome con lentitud. Él dijo que tenía cosas importantes que hacer, pues buscar la camioneta ahora es lo más importante. ¿No crees? Caminé hacia mi cuarto. Sentía una energía vibrante en el cuerpo. La primera fase estaba completa. El ratón estaba corriendo por el laberinto, buscando un queso que yo ya me había comido. Pero esto apenas empezaba. Ahora que sabía lo de las casas de empeño, mi plan tenía que evolucionar. No bastaba con quitarle el juguete. Tenía que exponer la podredumbre. Me senté en mi cama y saqué de nuevo la libreta de deudas. El ruso. Ese nombre me sonaba. Era un prestamista de los bajos fondos que operaba cerca del mercado de abastos, donde yo tenía mis oficinas hace 20 años. Gente peligrosa. Si Esteban le debía dinero a esa gente, el robo de la camioneta era el menor de sus problemas. O tal vez era su sentencia. Sonreí. No una sonrisa dulce, una sonrisa de tiburón. ¿Querías acción, Asunción? Me dije a mí misma. Pues aquí la tienes. Tomé el teléfono y marqué de nuevo a Rogelio. ¿Patrona? Rogelio, cambio de planes. Necesito que busques en la caja de herramientas vieja, la que está debajo de mi mesa de trabajo en tu taller. ¿Sí? Dime si todavía está ahí la copia de las llaves del departamento de soltero que Esteban cree que nadie conoce. Ese que paga con el dinero que le roba a su madre. Hubo un silencio al otro lado. Aquí está, doña, etiquetada como emergencia. Perfecto. Esta noche vamos a hacer una visita. Si mi nieto piensa que perder la camioneta es malo, espera a que vea lo que voy a hacer con su santuario. Colgué. Afuera, escuché a Beatriz llorando por teléfono con una amiga. Pobre Beatriz. Ella también iba a recibir una lección, aunque todavía no sabía cuál. Me recosté un momento, cerrando los ojos. Abuela inútil. Las palabras resonaban, pero ya no dolían. Ahora eran combustible. Gasolina de alto octanaje para una máquina que acababa de encender motores. El miedo de Esteban era palpable, se podía oler en el aire de la casa. Y yo, la vieja Asunción, iba a ser quien decidiera cuándo y cómo terminaba su pesadilla, o cuándo empezaba la verdadera. El lunes por la mañana, la casa olía a café recién hecho y a miedo rancio. Mientras yo untaba mantequilla en mi pan tostado con una calma deliberada, observaba a mi nieto dar vueltas por la cocina como un animal enjaulado. Esteban no había dormido.
Tenía los ojos inyectados en sangre y las manos le temblaban tanto que casi tira el vaso de jugo de naranja. ¿Sigues sin saber nada de la camioneta, mijo?, pregunté, llevándome la taza a los labios. El vapor me empañó ligeramente los anteojos. Esteban se detuvo en seco, mirándome con una mezcla de irritación y pánico. No, abuela, ya te dije que no. Fui a 3 corralones ayer, nadie la tiene. Es como si se la hubiera tragado la tierra. Beatriz entró en la cocina, con el teléfono pegado a la oreja, y esa expresión de mártir que perfeccionó desde su divorcio. Sí, oficial, es una 4x4 plateada. No, mi hijo dice que no quiere poner la denuncia formal todavía porque... Beatriz hizo una pausa y miró a Esteban, quien le hacía señas desesperadas cortándose el cuello con el dedo. Porque cree que es una broma de sus amigos. Sí, gracias. Colgó y soltó un suspiro dramático. Esteban, esto es ridículo. Si es una broma de tus amigos, es de muy mal gusto. Esa camioneta vale más de $500,000. Tu abuela se quedó sin transporte. No te preocupes por mí, hija. Intervine suavemente. Yo me las arreglo. A mi edad, caminar hace bien para la circulación. Además, no tengo cosas importantes que hacer, ¿verdad, Esteban? Él no captó la ironía. Estaba demasiado ocupado revisando su celular cada 10 segundos, esperando, supongo, una llamada de los supuestos ladrones pidiendo rescate. Lo que él no sabía era que el ladrón estaba sentado frente a él, comiendo mermelada de fresa. «Me voy», dijo Esteban de repente, agarrando las llaves del auto compacto de su madre. «Necesito ir a ver a unos contactos, a ver si saben algo». «Pero, hijo, ¿tienes clases en la universidad?», reclamó Beatriz. «A la mierda la universidad, mamá. Mi vida está en esa camioneta», salió dando un portazo que hizo vibrar los cristales de la vitrina. Beatriz se dejó caer en una silla, lloriqueando. «Ay, mamá, no sé qué le pasa a este niño. Está muy alterado. Déjalo, Beatriz. A veces los hombres necesitan perder algo para valorar lo que tienen», le dije dándole una palmadita en la mano. «Yo voy a salir un rato. Tengo que ir al centro a comprar hilos. ¿Quieres que te pida un Uber?» «No, gracias. Tomaré el autobús. Me sirve para distraerme». Salí de la casa con mi bolso grande cruzado al pecho. Por supuesto, no iba a comprar hilos. Tenía una ruta muy diferente trazada en mi mente. Una ruta que empezaba en las calles más ruidosas del centro, donde el olor a garnachas y el grito de los vendedores ambulantes esconden los negocios que operan en las sombras. Mi primera parada fue el Monte de Piedad de la calle 5 de Mayo. El edificio antiguo, con sus rejas de hierro forjado, siempre me había parecido un monumento a la desesperación ajena. Entré, ignorando la mirada del guardia de seguridad que probablemente pensó que iba a empeñar mis aretes para comprar medicinas. Me acerqué a la ventanilla 3. Saqué de mi bolso las boletas de empeño que había rescatado de la camioneta. «Buenos días, joven. Vengo a desempeñar unas prendas», dije, deslizando los papeles y mi tarjeta de débito por debajo del cristal blindado. El cajero, un muchacho con cara de aburrimiento, tomó los papeles. Cuando vio los montos y las descripciones, levantó una ceja. «Son varios artículos, señora. Un reloj Omega, una cadena de oro, un anillo con rubí. ¿Viene por todo?» «Por todo. Son $45,000, más los intereses». «Cobre», dije, tecleando mi NIP con firmeza. 15 minutos después, salí de allí con una bolsa de terciopelo pesado en el fondo de mi bolso. Me senté en una banca de la plaza cercana y abrí la bolsa. Saqué el reloj de mi difunto esposo, Roberto. El cristal estaba sucio, pero el mecanismo seguía funcionando. Tic, tac, tic, tac. El sonido me trajo una oleada de recuerdos, pero también una furia fría. Esteban no solo había tomado un objeto, había tomado la memoria de su abuelo para apostarla en una mesa de juego. Me puse el anillo de rubí en el dedo anular. Me quedaba un poco grande ahora que mis dedos se han adelgazado, pero brillaba con una luz roja, vengativa. Mi teléfono vibró. Era Rogelio. «Patrona, estoy afuera de la dirección que me dio. El edificio de ladrillo rojo. Voy para allá». Tomé un taxi. El departamento de soltero de Esteban estaba en una zona que Beatriz consideraría bohemia y que yo considero pretenciosa y cara. Un edificio viejo remodelado, de esos donde no hay elevador, pero sí mucha pintura de colores chillones en los pasillos. Rogelio me esperaba en la entrada, disimulando su presencia revisando el motor de su propia camioneta vieja.
¿Trajo la llave, doña?, susurró cuando me acerqué. Aquí está, la copia que guardé cuando le di el dinero para el depósito hace 2 años. Él dijo que era para estudiar tranquilo. Vamos a ver qué tanto estudia. Subimos al segundo piso. Mis rodillas protestaron en cada escalón, pero mi voluntad las obligó a seguir. Llegamos a la puerta 2B. Metí la llave. Giró suavemente. El olor nos golpeó primero. No olía a libros ni a estudio. Olía a tabaco rancio, a cerveza derramada y a esa humedad peculiar de los lugares cerrados donde ocurren cosas ilícitas. Entramos. Rogelio cerró la puerta detrás de nosotros. «¡Santo cielo!», murmuró el mecánico. El lugar era un desastre. Había cajas de pizza acumuladas en una esquina, ropa sucia por todos lados y botellas vacías de licor caro. Pero lo que dominaba la sala no era el desorden doméstico, sino una mesa de póker profesional con tapete verde, rodeada de sillas plegables. En la pared, una pizarra blanca tenía anotados nombres y cifras. Javi, 5.000, Beto, plus 2.000. Esteban no solo apostaba, organizaba timbas. Mi nieto, el estudiante modelo, regenteaba un casino clandestino de pacotilla para sus amigos ricos. «Busca, Rogelio», ordené, sintiendo cómo se me endurecía la mandíbula. «Busca dónde guarda el dinero o los pagarés». Mientras Rogelio revisaba los cajones de la cocina, yo fui al dormitorio. Había un colchón tirado en el suelo, sin sábanas. En la mesita de noche, junto a un cenicero rebosante, encontré algo que me heló la sangre más que el robo de la camioneta. Era una foto de mi casa, tomada desde la calle, borrosa, como si la hubieran sacado desde un auto en movimiento. Y pegada a la foto, una nota escrita con plumón rojo sobre una servilleta. «Tienes hasta el viernes, principito. Si no pagas, cobramos con la casa de la vieja». Me tuve que sentar en el borde del colchón sucio. La vieja, esa era yo. Esteban debía tanto dinero que ya no le bastaba con empeñar mis joyas. Había puesto mi seguridad, mi hogar, como garantía de sus deudas con gente peligrosa. «Doña Asunción, venga a ver esto», me llamó Rogelio desde la sala. Fui hacia allá, guardando la foto y la nota en mi bolso. Rogelio tenía en las manos una caja de zapatos. «No hay dinero, patrona. Pero encontré esto. Son llaves. Muchas llaves». Miré dentro de la caja. Había llaves de autos. Audi, BMW, Mercedes. «¿Qué significa esto?», no pregunté. «Significa que el muchacho recibe autos en garantía de pago de sus amigos», dijo Rogelio con el ceño fruncido. «O peor, que los usa para mover cosas. Doña, esto ya no es una travesura. Esto es delito federal». Miré la mesa de póker, las botellas, la suciedad. Pensé en el grito del supermercado. Inútil. Sí, para él yo era inútil. Un estorbo que ocupaba una casa que él ya veía como suya para pagar sus errores. Pero la inútil acababa de descubrir el mapa completo de su destrucción. «Deja todo como está, Rogelio», dije con voz sepulcral. «No te lleves nada. ¿Ni las llaves? Nada. Quiero que él crea que su secreto sigue a salvo aquí. Pero necesito que hagas algo más. Lo que usted diga. Consigue una cámara. De esas pequeñas que se ocultan. Quiero una aquí, apuntando a esa mesa, y otra en la entrada. Quiero saber quién entra y quién sale. Y sobre todo, quiero verle la cara a ese tal ruso si se aparece». «Hecho. Mañana mismo quedan instaladas». Salimos del departamento con el mismo sigilo con el que entramos. Mientras bajábamos las escaleras, sentí un peso nuevo en el pecho. Ya no se trataba solo de darle una lección de humildad. Ahora se trataba de salvar mi patrimonio y, aunque me costara admitirlo, salvarle la vida al imbécil de mi nieto antes de que terminara en una zanja. Pero para salvarlo, primero tenía que destruirlo. Tenía que romperle las piernas de su soberbia para que no pudiera correr hacia el abismo. Regresé a casa a las 2 de la tarde. Beatriz estaba en la sala viendo una telenovela, con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Llegó Esteban?», pregunté, entrando con mis bolsas de compras. «Llegó hace un rato. Está en su cuarto. Dice que le duele la cabeza. Mamá, está muy raro». Le pregunté si quería comer y me gritó: «Déjalo, hija. Yo voy a preparar la comida. Hoy se me antojó hacer un estofado». Me fui a la cocina. Mientras picaba las papas, me coloqué el reloj de Roberto en la muñeca izquierda. Me quedaba enorme,
bailando en mi hueso, pero ajusté la correa al máximo. El anillo de rubí brillaba en mi mano derecha. Serví la mesa. Llamé a Beatriz y luego fui al cuarto de Esteban. Toqué la puerta suavemente. «Vete, mamá», gritó él desde adentro. «Soy yo, Esteban, la abuela». Hubo un silencio. Luego, pasos pesados. Abrió la puerta. Se veía terrible, ojeroso, despeinado, con la camisa sudada. «¿Qué quieres?», dijo, sin la fuerza para gritar. «La comida está lista, y no acepto un no por respuesta. En esta casa se come en familia, tengas o no tengas coche». Me miró con odio, pero también con resignación. Sabía que dependía de mí para comer, ya que seguramente no tenía ni un peso en la bolsa. «Voy en 5 minutos». Me di la vuelta y caminé hacia el comedor. Me senté en la cabecera, mi lugar de siempre. Beatriz se sentó a mi derecha. Esteban llegó arrastrando los pies y se dejó caer en la silla de la izquierda. Empecé a servir el estofado. El olor a laurel y carne llenó el silencio tenso. «¿Encontraste algo sobre tu camioneta?», pregunté, sirviéndole una porción generosa. «No», murmuró, mirando su plato. «Fui a ver a unos amigos, pero nadie sabe nada». «Qué raro», dije, cortando un pedazo de carne. «Fíjate que hoy en la mañana, mientras iba al centro, me acordé de algo que decía tu abuelo. Él decía que las cosas materiales van y vienen, pero que la vergüenza se queda para siempre». Esteban soltó un bufido sarcástico, pero no levantó la vista. «¿Podemos no hablar de filosofía barata, abuela? Estoy teniendo un día de mierda». «Está bien. Hablemos de cosas reales», dije, y dejé los cubiertos sobre la mesa. Levanté mi mano izquierda para tomar el vaso de agua. El movimiento fue lento, teatral. La manga de mi suéter se deslizó hacia abajo, revelando el reloj Omega de oro y acero. Esteban estaba llevándose una cucharada a la boca. Sus ojos se clavaron en mi muñeca. La cuchara se detuvo en el aire. Vi cómo sus pupilas se dilataban. Reconoció el reloj. Por supuesto que lo reconoció. Él mismo lo había llevado a la casa de empeño hacía 3 meses. Él sabía que ese reloj debería estar en una caja fuerte del Monte de Piedad, esperando a que se venciera el plazo para ser subastado. Su mirada saltó de mi muñeca a mi cara. Yo lo miraba fijamente, con una expresión neutra, casi dulce. «¿Pasa algo, mijo?», pregunté. «Te quedaste pasmado». Ese reloj», balbuceó. Su voz era un hilo. «Ah, sí», dije, acariciando la esfera con mi otra mano, donde el rubí del anillo lanzaba destellos rojos. «El reloj de tu abuelo. Fíjate qué cosa tan curiosa. Llevaba meses buscándolo. Pensé que lo había perdido por mi mala cabeza. Ya ves que soy una inútil». Pero hoy, de milagro, apareció. Beatriz levantó la vista, sonriendo ingenuamente. «¡Ay, qué bueno, mamá! Estabas muy triste por ese reloj. ¿Dónde estaba?». Clavé mis ojos en los de Esteban. Él estaba pálido, como si le hubiera bajado la presión de golpe. Gotas de sudor empezaron a brotar en su frente. «Estaba en un lugar muy seguro, hija», respondí sin dejar de mirar a mi nieto. «Un lugar donde la gente guarda cosas valiosas cuando necesita dinero rápido. Pero lo importante es que ya regresó a su dueña, porque todo lo que es mío siempre regresa a mí, tarde o temprano». Esteban soltó la cuchara. Cayó en el plato con un ruido metálico estrepitoso. «No tengo hambre», dijo poniéndose de pie de un salto. La silla chirrió contra el piso. «Pero si no has probado bocado», insistió Beatriz. «Me siento mal», gritó él, y salió corriendo hacia su cuarto. Escuchamos el portazo y luego el sonido del cerrojo. Beatriz me miró preocupada. «Mamá, creo que deberíamos llevarlo al médico. Está actuando como loco». «No es locura, Beatriz, es conciencia. Y eso no se cura con pastillas». Seguí comiendo mi estofado. Estaba delicioso, pero la verdadera satisfacción no venía de la comida. Venía de saber que el mensaje había sido entregado. Esteban ahora sabía que yo había estado en la casa de empeño. Sabía que yo tenía sus boletas, pero no sabía si yo sabía que él lo había robado o si pensaba que simplemente lo encontré. Esa duda lo iba a carcomer. Esa tarde, el ambiente en la casa cambió. Ya no era solo tensión, era paranoia. Esteban no salió de su cuarto. Yo me senté en la sala a tejer, tarareando una canción vieja. A eso de las 6 sonó el timbre. Beatriz fue a abrir.
Mamá, es para ti. Un mensajero. Me levanté. En la puerta había un muchacho en motocicleta con un sobre Manila. Señora Asunción Morales, soy yo. Firme aquí, por favor. Firmé. El muchacho se fue. Cerré la puerta. Beatriz me miraba con curiosidad. ¿Qué es eso? Papeles del seguro, creo. Mentí. Me fui a mi habitación y abrí el sobre. No eran papeles del seguro. Era el reporte preliminar que le pedí a un viejo amigo abogado, usando los datos que encontré en la libreta de Esteban. Había una lista de propiedades asociadas al nombre El Ruso, y una de esas propiedades era una bodega que colindaba, pared, con el antiguo almacén de mi empresa, ese que vendí hace 5 años, pero del que todavía conservo los planos originales. Sonreí. El destino tiene un sentido del humor macabro. De repente, escuché un ruido en el pasillo, pasos sigilosos. Me acerqué a la puerta de mi cuarto y pegué la oreja. Era Esteban. Estaba hablando por teléfono en voz muy baja, casi susurrando. Te digo que no puedo pagar hoy. ¿Me robaron la camioneta? No, no estoy mintiendo. Por favor, dame una semana. ¿Qué? No, no te metas con mi abuela. Ella no tiene nada que ver. Es una vieja que no sabe nada. Me alejé de la puerta. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo a la amenaza, sino por la confirmación. Él sabía que yo estaba en peligro por su culpa, y aún así, su primera reacción fue llamarme vieja que no sabe nada. Regresé a mi sillón y miré el sobre Manila. Miré el reloj de mi esposo. Miré mis manos arrugadas que habían cargado cajas, firmado cheques, y ahora sostenían el destino de mi familia. Saqué mi celular y escribí un mensaje para Rogelio. Prepara la grúa grande. Mañana vamos a mover algo más pesado que una camioneta. Esteban pensaba que estaba jugando al gato y al ratón conmigo. Lo que no sabía era que yo no era el gato. Yo era la dueña de la casa y estaba a punto de fumigar. Esa noche, cuando pasé por la puerta de su cuarto, escuché un sollozo ahogado. Me detuve un segundo. Una parte de mí, la abuela que le cambiaba los pañales, quiso entrar y abrazarlo, pero la otra parte, la mujer que fue humillada públicamente, recordó la nota con la amenaza sobre mi casa. Seguí caminando hacia mi dormitorio. La lección apenas iba a la mitad, y mañana Esteban descubriría que hay cosas peores que perder un auto, como por ejemplo perder la tierra bajo tus pies. La oscuridad de la noche envolvió la casa, pero yo dormí con un ojo abierto. Sabía que el ruso no esperaría hasta el viernes si se enteraba de que la camioneta había desaparecido. Tenía que adelantarme. El juego de ajedrez se había convertido en una carrera contrarreloj, y yo acababa de decidir sacrificar un peón para capturar al rey. El miércoles amaneció con un cielo color panza de burro, gris y pesado, de esos que presagian tormenta eléctrica. Pero la verdadera electricidad no estaba en las nubes, sino en la sala de mi casa. Esteban caminaba de un lado a otro, desgastando la alfombra persa que compré hace 20 años. Se mordía las uñas, algo que no hacía desde que era niño, y cada vez que pasaba un auto por la calle, se asomaba por la ventana con el terror pintado en los ojos. Yo estaba sentada en mi sillón, tejiendo una bufanda que no pensaba terminar, observando el espectáculo. Beatriz, mi hija, estaba en la cocina preparando té de tila, llorando bajito, porque sentía la tensión, pero no entendía la gravedad. Ella cree que los problemas se resuelven con infusiones y buena vibra. Yo sé que los problemas se resuelven con dinero, inteligencia y a veces con un buen susto. Esteban, si sigues caminando así, vas a hacer un hoyo en el piso, dije, sin dejar de contar mis puntos. No me molestes, abuela, me gritó, pero su voz ya no tenía la fuerza del domingo. Era un grito agudo, histérico. No entiendes nada. Están afuera. ¿Quiénes están afuera? ¡Ellos!, señaló la ventana con un dedo tembloroso. Hay un sedán negro parado en la esquina desde las 7 de la mañana. Son ellos, vienen a cobrar. Me levanté despacio, dejando el tejido en la cesta. Caminé hacia la ventana y moví apenas la cortina. Efectivamente, un auto oscuro con vidrios polarizados estaba estacionado en la esquina. Reconocí el modelo y la postura del hombre que fumaba recargado en la puerta. No eran matones de película, eran cobradores de barrio, de los que rompen rodillas si no hay efectivo. Pues si vienen a cobrar, será mejor que tengas con qué pagar,
dije, volviendo a mi sitio, con una calma que a él le pareció demencia. No tengo. Esteban se jaló el cabello desesperado. Todo estaba en la camioneta, mi capital, mis cosas para vender. Sin la camioneta soy hombre muerto, abuela, muerto. Beatriz entró con la bandeja del té, temblando tanto que las tazas repiqueteaban. Hijo, por favor, cálmate. ¿Podemos llamar a la policía? ¡No! Esteban se abalanzó sobre ella y le tiró la bandeja de un manotazo. El té caliente se derramó por el suelo y la porcelana se hizo añicos. Si llamas a la policía, me matan hoy mismo. Le debo dinero al ruso. ¿Sabes quién es el ruso? Es el dueño de media ciudad. Beatriz se soltó a llorar, agachándose a recoger los pedazos. Ver a mi hija humillada por su propio hijo, ese al que mimó hasta la inutilidad, fue la gota que derramó mi vaso. Pero no grité. Los que gritan pierden el control. Yo, Asunción Morales, nunca pierdo el control. Siéntate, Esteban, ordené. Mi voz salió baja, rasposa, como el sonido de una llanta sobre grava. No tengo tiempo para tus sermones de vieja. Dije que te sientes. Golpeé la mesa de centro con mi bastón. El sonido seco resonó como un disparo. Esteban, sorprendido por la autoridad repentina que emanaba de mi cuerpo de 1,5 metros, se dejó caer en el sofá. Me miró, respirando agitadamente. Beatriz, vete a tu cuarto, le dije a mi hija sin mirarla. Cierra la puerta y no salgas hasta que yo te diga. Pero mamá, ahora. Beatriz salió corriendo. Nos quedamos solos. El silencio era denso. Esteban me miraba con una mezcla de miedo y desprecio. ¿Qué vas a hacer? ¿Darme tus ahorros de la pensión? Bufó él, intentando recuperar su arrogancia. Necesito 200,000 pesos para hoy, abuela. Tus 100 pesos semanales no me sirven. Metí la mano en el bolsillo de mi suéter y saqué las boletas de empeño. Las arrojé sobre la mesa de centro. Cayeron como hojas secas, pero pesaban como sentencias. Esteban las vio. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Se puso pálido, luego rojo, luego gris. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. Del mismo lugar de donde saqué esto. Puse sobre la mesa la libreta de apuestas. ¿Y esto? Saqué la foto de la casa con la amenaza escrita en rojo. Él retrocedió en el sofá, como si yo fuera un monstruo que acababa de salir de las sombras. Tú entraste a mi departamento. Yo entro donde se me da la gana, muchacho. Soy vieja, no inválida. Y mientras tú jugabas a ser el gran apostador con el dinero de tu madre y mis joyas, yo estaba limpiando tu desastre. ¿Tú tienes la camioneta?, preguntó, y la comprensión le golpeó la cara como un ladrillo. Tú tienes la camioneta. Ladrona, devuélvemela. Se levantó con intenciones de acercarse, pero yo ni me inmuté. Si das un paso más, llamo a ese hombre que está en la esquina y le digo que no tienes intención de pagar, dije tranquilamente, tomando mi celular. Esteban se congeló. No serías capaz, soy tu nieto. Y yo soy la inútil, ¿recuerdas? La que estorba en el supermercado. La que no tiene cosas importantes que hacer. Pues fíjate que hoy sí tengo algo importante. Decidir si te salvas o te hunden. Él empezó a llorar de nuevo, pero esta vez era un llanto de derrota. Se tapó la cara con las manos. Abuela, por favor, me van a matar. El ruso no perdona. Le dije que le pagaría hoy con la venta de la camioneta. Si sabe que no la tengo... Cállate y escúchame bien. Me incliné hacia adelante. Vas a ir al baño, te vas a lavar esa cara de cobarde, te vas a poner una camisa limpia y vas a bajar en 5 minutos. Vamos a salir. ¿A dónde? ¿A la policía? No. Vamos a ir a recuperar tu dignidad, si es que te queda algo. Y vamos a ver a mi camioneta. Porque es mía, Esteban. Siempre fue mía. 5 minutos después, salimos por la puerta trasera. Rogelio nos esperaba en el callejón con su taxi de confianza. Esteban subió cabizbajo, mirando a todos lados por si aparecía el sedán negro. Al taller, Rogelio, dije. El trayecto fue silencioso. Esteban iba encogido en el asiento, hecho un ovillo. Yo iba erguida, mirando la ciudad que vi crecer. Pasamos por la zona industrial, por los almacenes viejos. Aquí trabajé 40 años, le dije, señalando una bodega. Cargué camiones con mis propias manos mientras estaba embarazada de tu madre. Negocié con sindicatos que querían quemarme los camiones, y tú te desmoronas porque un matón de tercera te amenaza. No es un matón cualquiera, abuela, es peligroso,
El peligro es relativo, mijo. Depende de quién tenga el control. Llegamos a El Pistón de Oro. Rogelio abrió el portón eléctrico y entramos. El olor a grasa y metal nos recibió. Rogelio nos llevó al fondo. Y ahí estaba. Esteban soltó un grito ahogado. La camioneta plateada estaba sobre 4 bloques de concreto. No tenía llantas. El cofre estaba abierto y le faltaba la batería. Los asientos de cuero habían sido removidos y estaban apilados a un lado. Parecía el cadáver de un animal majestuoso devorado por las pirañas. ¡Mi camioneta! ¿Qué le hicieron?, gritó Esteban, corriendo hacia el vehículo desmantelado. La hice invisible, dije caminando detrás de él apoyada en mi bastón. Si el ruso la busca, no la va a encontrar circulando, y si alguien viene aquí, solo verá chatarra. Pero la arruinaste. Se volvió hacia mí con furia. Vale una fortuna. Podía haberla vendido para pagar. No podías venderla porque no es tuya, le recordé con frialdad. Y no la arruiné. Rogelio es el mejor mecánico que conozco. Él sabe desarmar y armar un motor con los ojos cerrados. Esto es solo camuflaje. Esteban tocó la chapa fría del vehículo. Estaba devastado. Su símbolo de estatus, su nave, reducida a piezas de Lego. ¿Y ahora qué?, preguntó con la voz rota. No tengo camioneta. No tengo dinero. Y el ruso va a ir a la casa en cualquier momento. No va a ir a la casa, dije mirando mi reloj de pulsera, el Omega que recuperé y que ahora lucía en mi muñeca. Porque lo cité aquí. Esteban casi se desmaya. Se tuvo que agarrar de la puerta del conductor para no caer al suelo sucio. ¿Qué hiciste qué?, susurró con los ojos fuera de las órbitas. ¿Lo trajiste aquí? Nos va a matar a los dos. Estás loca, vieja loca. Más respeto a tu abuela, intervino Rogelio, dando un paso al frente con una llave inglesa en la mano. Su rostro, habitualmente amable, era ahora una máscara de piedra. Déjalo, Rogelio. Alcé la mano. El miedo lo hace estúpido. En ese momento, el sonido de un motor potente rugió afuera del taller. Unas llantas rechinaron sobre la grava. Se escucharon portazos. Esteban se puso blanco como el papel. Empezó a buscar dónde esconderse, mirando debajo de las mesas de trabajo. «Quédate quieto», le ordené. «Si corres, pareces culpable. Si te quedas, pareces hombre, aunque sea finge». El portón peatonal se abrió. Entraron 3 hombres. 2 eran gorilas con trajes baratos que les quedaban chicos. El del centro era diferente. Era un hombre de unos 50 años, calvo, con una cicatriz en la ceja y una mirada de hielo. Vestía una camisa de seda y zapatos impecables. Era el ruso, o al menos el hombre al que llamaban así. Yo lo conocía por otro nombre. Esteban temblaba tanto que los dientes le castañaban. Los hombres avanzaron hasta quedar a 5 metros de nosotros. El ruso miró a Esteban con una sonrisa depredadora. Luego miró la camioneta desmantelada y soltó una risa seca. «Vaya, vaya, principito. Me dijeron que tenías problemas de liquidez, pero no pensé que estuvieras vendiendo tu carruaje por piezas. Yo... Esteban no podía hablar. El ruso dio un paso más. Se acabó el tiempo, Esteban. 200,000. Ahora. O mis muchachos van a empezar a jugar béisbol con tus rodillas. Y luego iremos a visitar esa casa tan bonita de tu mamá». Esteban cerró los ojos, esperando el golpe. Fue entonces cuando di un paso al frente, interponiéndome entre mi nieto y los matones. «Buenas tardes, Vladimir», dije, usando mi voz más clara y firme. El ruso se detuvo. Bajó la mirada hacia mí, frunciendo el ceño. Me examinó de arriba abajo. Mis zapatos ortopédicos, mi vestido de flores, mi pelo canoso recogido en un chongo. «¿Y esta quién es?», preguntó con burla mirando a sus gorilas. «¿Tu abuelita te va a defender? Quítese, señora, que esto no es una kermés. Te he saludado por tu nombre, Vladimir Kogan», dije, manteniendo el contacto visual. «Ten la decencia de saludarme a mí. Soy Asunción Morales». El nombre pareció golpear algo en su memoria. Parpadeó. La sonrisa burlona se desvaneció lentamente. «¿Morales?», entrecerró los ojos. «¿De Transportes Morales?». «La misma, la que te rentaba los camiones refrigerados hace 25 años, cuando apenas eras un muchacho que movía cajas de mariscos desde la costa». El silencio que cayó en el taller fue absoluto. Rogelio apretó su llave inglesa. Esteban abrió los ojos, mirando de mí al ruso sin entender nada.
El ruso me miró con una mezcla de incredulidad y un respeto renuente. Doña Asunción, murmuró. Pensé que se había muerto o retirado a Florida. Me retiré, no me morí, y ciertamente no me fui a Florida. Sigo aquí, cuidando lo que es mío. El ruso se pasó la mano por la calva, soltando un suspiro que era casi una risa nerviosa. Mire nada más. El mundo es un pañuelo. Así que el principito es su nieto. Desgraciadamente, respondí sin mirar a Esteban. La sangre no se escoge, Vladimir, pero las deudas sí. El ruso recuperó su compostura de jefe. Cruzó los brazos. Bueno, doña. Respeto mucho su historia. Usted era dura en los negocios, me acuerdo. Pero los negocios son los negocios. Su nieto me debe dinero. Mucho dinero. Y yo no hago descuentos por nostalgia. No vengo a pedir descuentos, dije, sacando de mi bolso un sobre manila abultado. Vengo a liquidar una deuda, pero a mis términos. El ruso levantó una ceja. ¿Sus términos? Esteban te debe 200.000, 50.000 son lo que le prestaste. 150.000 son tus intereses abusivos de 3 meses. Son las reglas de la calle, doña. Las reglas de la calle dicen que se respeta a los mayores y a los que te abrieron la puerta. Di un paso más, quedando frente a frente con él. A pesar de mi estatura, sentí que lo miraba a los ojos. Aquí hay 70.000 pesos en efectivo. Son mis ahorros de 5 años. 50 de principal y 20 de ganancia para ti. Tómalo y la deuda queda saldada. Uno de los gorilas se rió. La vieja está loca, jefe. Vamos a darle. El ruso levantó la mano y lo cayó de inmediato. Me miraba fijamente, calculando. 70.000 es muy poco, doña Asunción. Me está ofendiendo. No, Vladimir, te estoy ofreciendo una salida elegante. Porque si no aceptas, voy a tener que hacer una llamada. ¿A la policía? Se burló. Tengo a la mitad de la delegación en mi nómina. No, a la policía no. Al sindicato de transportistas, a don Genaro. ¿Te acuerdas de Genaro? Todavía me manda canastas de fruta en Navidad. Y resulta que la bodega donde guardas toda tu mercancía, importada, señalé hacia el este, está en terrenos que el sindicato controla. Sería una pena que mañana decidieran hacer una auditoría de inventario, o que bloquearan la entrada con 100 tráilers por una huelga espontánea. La cara del ruso cambió. El color se le fue del rostro. Sabía que no estaba mintiendo. Sabía que mi influencia en el viejo mundo del transporte, ese mundo invisible que mueve la ciudad, seguía viva. Él era un gángster moderno, pero dependía de la logística. Y yo fui la reina de la logística. Usted es el diablo, señora, dijo Vladimir, pero había admiración en su voz. Soy una abuela que quiere tomarse su té tranquila. ¿Trato? Extendí el sobre. El ruso lo miró por un largo segundo. Luego soltó una carcajada fuerte y sonora. ¡Trato! Agarró el sobre. Por la vieja escuela. Pero le advierto una cosa, doña. Si su nieto vuelve a poner un pie en mi casino, lo mato. Y ahí sí, ni Genaro lo salva. Si vuelve a poner un pie ahí, yo misma te presto la pistola, aseguré. El ruso contó el dinero rápidamente. Asintió. Un placer, doña Asunción. Y bonita camioneta, o lo que queda de ella. Hizo una seña a sus hombres y se dieron la media vuelta. Salieron del taller, subieron a su auto y se fueron, llevándose la amenaza de muerte como si fuera una nube pasajera. Cuando el motor se alejó, mis piernas, que habían estado firmes como columnas de acero, temblaron. Me tuve que apoyar en el banco de trabajo. Rogelio corrió a traerme una silla. Siéntese, patrona. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Rogelio se reía de nervios. Pensé que nos cargaba el payaso. Me senté, respirando hondo. Esteban seguía pegado a la camioneta, mirando el punto donde había estado el ruso. Estaba en shock. Lentamente, giró la cabeza hacia mí. Me miró como si nunca me hubiera visto antes. Como si la mujer que le preparaba sándwiches y la mujer que acababa de doblegar a un mafioso fueran dos personas distintas. ¿Abuela? Su voz era un susurro. Tú lo conocías. Tú. Yo he vivido 73 años, Esteban, dije, recuperando el aliento. ¿De verdad creíste que me pasé la vida tejiendo chambritas? Yo construí un imperio entre hombres que escupían al suelo y cargaban navajas. Vladimir Kogan era un niño mandadero cuando yo ya firmaba contratos millonarios. Esteban se deslizó hasta quedar sentado en el suelo, entre la grasa y el polvo.
Se llevó las manos a la cabeza. Pagaste 70,000 pesos. Eran tus ahorros. Sí, el dinero que tenía para operarme las cataratas y para arreglar el techo de la casa. Se fue. Por tu culpa. Esteban empezó a llorar, pero esta vez era diferente. No era miedo, era vergüenza. Una vergüenza profunda, real. Se dio cuenta de la magnitud de mi sacrificio y de su propia pequeñez. Soy una basura, sollozó. Te dije inútil, te grité, y tú me salvaste la vida. Me levanté con esfuerzo. Me acerqué a él, y con mi bastón le levanté la barbilla para que me mirara a los ojos. Sí, fuiste una basura. Y sí, eres inútil en este momento. Pero eso se acabó hoy. ¿Qué vas a hacer? Señalé la camioneta desmantelada. ¿Ves eso? Así estás tú ahora, desarmado, sin llantas, sin poder, pero Rogelio te va a enseñar. ¿Qué? A partir de mañana, vas a venir aquí todos los días a las 6 de la mañana. Vas a aprender a armar esa camioneta pieza por pieza. Vas a ensuciarte las manos con grasa de verdad, no con gomina para el pelo. Vas a trabajar para Rogelio hasta que me pagues cada centavo de los 70,000 pesos, más los intereses. Pero la universidad puede esperar un semestre. La lección de vida no. Vas a aprender lo que cuesta ganar un peso. Vas a aprender cómo funciona un motor y cómo funciona el mundo. Y si faltas un solo día, si llegas tarde un minuto, yo misma llamo al ruso y le digo que cancelo el trato. Rogelio sonrió cruzándose de brazos. Bienvenido al equipo, Principito. Mañana te quiero aquí para barrer el taller antes de tocar una sola herramienta. Esteban miró a Rogelio, luego miró la camioneta destrozada y finalmente me miró a mí. En sus ojos ya no había desafío. Había miedo, sí, pero también había una chispa de alivio. Alguien había tomado el control que él nunca supo manejar. Sí, abuela, dijo, bajando la cabeza. No me digas abuela, le corregí, dándome la vuelta para salir. Aquí soy la dueña de la camioneta, y en la casa soy la dueña de todo. Ahora levántate, lávate esa cara y vámonos. Tengo que llegar a tiempo para ver mi novela, y tú tienes que explicarle a tu madre por qué somos 70,000 pesos más pobres. Salimos del taller al sol de la tarde. El aire se sentía más ligero. Esteban caminaba 2 pasos detrás de mí, en silencio, abriéndome la puerta del taxi cuando llegó. Mientras regresábamos a casa, acaricié el reloj de mi esposo. Podía sentir su peso en mi muñeca. La tormenta había pasado, pero el paisaje había cambiado para siempre. Esteban había perdido su juguete y su soberbia, pero yo había recuperado algo que pensé perdido hacía mucho tiempo, mi corona. Y aunque mis manos temblaran un poco por la edad, el pulso con el que sostenía las riendas de mi familia nunca había sido más firme. Inútil, pensé, sonriendo para mis adentros mientras veía la ciudad pasar. Ya veremos quién es inútil cuando termine contigo, muchacho. El taxi dobló la esquina de mi calle. La casa se veía tranquila, pero yo sabía que adentro empezaba la verdadera reconstrucción. No de la camioneta, sino del hombre en el que Esteban tendría que convertirse si quería sobrevivir a su abuela. Han pasado 6 meses desde que mi camioneta plateada terminó sobre ladrillos en el taller de Rogelio, y la casa ya no huele a la loción cara de Esteban ni al incienso de sándalo que Beatriz quemaba para limpiar las malas energías. Ahora, la casa huele a café fuerte a las 5 de la mañana y a ese aroma particular del jabón desengrasante que mi nieto usa para quitarse el aceite de motor de las uñas. Son las 6 de la mañana de un martes. Estoy sentada en la cocina, con mi bata de franela, viendo cómo Esteban se prepara 2 huevos revueltos. Ya no hay gritos, ni prisas por irse a fiestas, ni exigencias de dinero. «Buenos días, abuela», dice él sin voltear, concentrado en que la yema no se rompa. Su voz ha cambiado, es más grave, menos chillona. «Buenos días, mijo. ¿Tienes mucho trabajo hoy?» Rogelio dice que hoy terminamos la transmisión del camión de don Genaro. Va a ser un día pesado, responde, sirviéndose el desayuno en un plato despostillado. Miro sus manos. Ya no son las manos suaves de un pianista que nunca ha tocado una tecla. Tienen callos en las palmas, cortes pequeños cicatrizando en los nudillos y esa negrura permanente en las cutículas que ni el cepillo más duro puede sacar. Son manos de hombre, manos que construyen, no que piden. Beatriz entra a la cocina, ya vestida con un traje sastre sencillo.
Desde que le corté el flujo de efectivo y le expliqué que mis ahorros se fueron en salvarle la vida a su hijo, tuvo que buscar trabajo. Ahora es recepcionista en un consultorio dental. Al principio lloró, pataleó y me acusó de ser una tirana. Ahora se ve cansada, sí, pero camina con la espalda recta. Ya me voy, mamá. Te dejé la comida hecha en el refrigerador, me dice, dándome un beso rápido en la mejilla. Esteban, ¿te llevo al taller? Me queda de paso. No, ma, me voy en el camión. Me sirve para leer el manual de mecánica que me prestó el viejo. Se van. La casa queda en silencio, pero ya no es un silencio vacío. Es un silencio de paz, de orden restablecido. Me levanto, lavo mi taza y me preparo. Hoy es día de supervisión. Tomo un taxi hacia la zona industrial. El conductor me mira por el espejo retrovisor, probablemente preguntándose qué hace una anciana con zapatos ortopédicos yendo hacia los talleres mecánicos. Si supiera que voy a ver mi inversión más importante, quizás entendería mi sonrisa. Llego a El Pistón de Oro. El ruido de las llaves de impacto y el siseo de las mangueras de aire comprimido es música para mis oídos. Rogelio está gritando instrucciones a un chalán nuevo, pero se detiene cuando me ve entrar. ¡Patrona! Se limpia las manos en un trapo sucio y viene a recibirme. Justo a tiempo. Venga a ver esto. Caminamos hacia el fondo, al mismo lugar donde hace medio año mi nieto lloró al ver su juguete desmantelado. La camioneta ya no está sobre ladrillos. Tiene sus 4 llantas puestas, brillantes, nuevas. El motor ruge con un sonido suave, parejo, como el ronroneo de un gato gigante. Esteban está inclinado sobre el cofre abierto, ajustando una manguera con una concentración absoluta. Lleva el overol azul con su nombre bordado en el pecho, manchado de grasa honesta. Muchacho! Grita Rogelio. ¡Llegó la auditoría! Esteban levanta la cabeza. Tiene una mancha de grasa en la mejilla. Me sonríe. No es la sonrisa arrogante de antes, ni la sonrisa falsa para pedir dinero. Es una sonrisa cansada, genuina. Hola, abuela. ¿Qué te parece? Suena bien, Esteban. Pero sonar bien no es suficiente. ¿Camina? Mejor que cuando salió de la agencia, asegura él, cerrando el cofre con cuidado. Le limpié los inyectores, le cambié la bomba de agua que estaba fallando y le ajusté la suspensión. Rogelio me supervisó todo. Rogelio asiente, cruzado de brazos, con ese orgullo paternal que nunca pensé ver dirigido a mi nieto. El chamaco tiene talento, doña Asunción. Al principio era más inútil que cenicero de moto, con todo respeto. Pero aprende rápido, y no se queja. Esteban se seca el sudor de la frente con el antebrazo. Tengo algo para ti, me dice, metiendo la mano en el bolsillo de su overol. Saca un sobre blanco, un poco arrugado y manchado de aceite en una esquina. Me lo extiende. Lo tomo. Dentro hay 3,000 pesos en billetes de diferentes denominaciones. Es mi abono de esta semana, dice seriamente. Ya llevo pagados 12,000. Me faltan 58,000 para cubrir lo que le diste al ruso. Y luego te pagaré los intereses. Miro el dinero. Para la Asunción empresaria, esto es cambio de bolsillo. Pero para la Asunción abuela, estos billetes valen más que todo el oro del Monte de Piedad. Representan horas de estar tirado bajo un chasis, horas de aguantar el calor y el frío, horas de doblar el espinazo. Está bien, guardo el sobre en mi bolso, anotado en la libreta, pero todavía te falta mucho camino. Lo sé, no tengo prisa. Bien, porque hoy necesito que me hagas un flete. Esteban me mira confundido. ¿Un flete? Pero si la camioneta es tuya, abuela. Yo no tengo permiso para sacarla. Saco las llaves de mi bolso. Las mismas llaves que recuperé aquella mañana. Se las lanzo. Él las atrapa en el aire por puro reflejo. Lávate las manos y cámbiate. Vamos al supermercado. Se acabaron los duraznos. El trayecto al supermercado fue diferente esta vez. No hubo música estridente. No hubo acelerones bruscos. Esteban conducía con las 2 manos en el volante, respetando los semáforos, cuidando la máquina que él mismo había reconstruido pieza por pieza. Sabía lo que costaba cada tornillo, cada litro de gasolina. «Se siente bien, ¿no?», pregunté mientras esperábamos en un rojo. «Se siente diferente», admitió él. «Antes solo me subía y pisaba el acelerador. Ahora siento cómo entran los cambios. Escucho si una banda está chillando. Es como si el carro me hablara. Las cosas hablan con quien sabe escucharlas, mijo, igual que las personas.
Llegamos al estacionamiento. Esteban no buscó el lugar de discapacitados. Se estacionó lejos, donde había sombra, caminando sin protestar el trayecto extra hasta la entrada. Sacó un carrito, revisó que las ruedas estuvieran bien y me esperó para que yo marcara el paso. Entramos al pasillo 4. El aire acondicionado me golpeó, igual que aquella vez, pero ahora no sentí frío. Sentí la calidez de la victoria. La gente pasaba a nuestro lado. Nadie nos miraba. Éramos solo una anciana y su nieto haciendo las compras. Pero para mí, éramos guerreros regresando al campo de batalla. Llegamos a la sección de conservas. Ahí estaban. Los duraznos en almíbar, en el estante más alto, burlándose de mi estatura y de mis huesos viejos. Me detuve frente al estante. Esteban se detuvo a mi lado. No dije nada. No tenía que hacerlo. Esteban miró la lata allá arriba. Luego me miró a mí. No había audífonos en sus oídos. No había teléfono en su mano. Sin que yo tuviera que pedirlo, él estiró el brazo. Su overol se tensó en la espalda. Sus dedos, fuertes y manchados de trabajo honesto, tomaron la lata con firmeza. La bajó y la sostuvo un momento frente a mis ojos. «Esta es la marca que te gusta, ¿verdad?», preguntó suavemente. «La que no es tan dulce». «Esa mera, hijo». Colocó la lata en el carrito con una delicadeza que contrastaba con su fuerza. Luego, se giró hacia mí y puso una mano sobre mi hombro. «¿Necesitas algo más de arriba, abuela? Tengo tiempo. No tengo nada más importante que hacer». Sentí un nudo en la garganta, pero me lo tragué. Las mujeres de mi estirpe no lloramos en el pasillo de las conservas, aunque el corazón se nos esté desbordando. Solo la leche y el pan, Esteban. Vamos. Terminamos las compras. En la caja, él sacó su propia cartera y pagó los duraznos. «Invito yo», dijo. Mientras caminábamos hacia la salida, vi de reojo a la misma cajera que nos atendió aquel día terrible. Nos miró, reconoció a Esteban y vi cómo se tensaba, esperando el grito, el desplante. Pero Esteban iba empujando el carrito, platicándome sobre cómo funciona un carburador. La cajera sonrió, confundida pero aliviada. Subimos las bolsas a la camioneta. Esteban me abrió la puerta del copiloto y esperó a que yo acomodara mis piernas antes de cerrar. De regreso a casa, pasamos frente al edificio donde vivía el ruso. Esteban se tensó un poco al ver el lugar, pero no apartó la vista. «Ya no le tengo miedo, abuela», dijo de repente. «El miedo es bueno, Esteban. Te mantiene alerta. Lo que no debes tener es deuda». «No, me refiero a que entendí lo que hiciste. Ese día en el taller, cuando te le paraste enfrente. Tú no tenías miedo porque sabías lo que valías. Yo tenía miedo porque sabía que yo no valía nada. Mi valor eran las cosas de mis amigos, tus joyas, esta camioneta. Pero yo, por dentro, estaba vacío. Me quité los lentes para limpiarlos con la orilla de mi suéter. Nadie nace lleno, mijo. Uno se va llenando con lo que hace. Tú te estabas llenando de basura. Ahora te estás llenando de oficio». Llegamos a la casa. Beatriz nos esperaba en la puerta. Se veía preocupada, como siempre, hasta que vio bajar a Esteban cargando las bolsas de mandado en una mano y ayudándome a mí con la otra. «Mamá, Esteban, ¿todo bien?», preguntó. «Todo perfecto, hija», respondí entrando a mi hogar, que se sentía más mío que nunca. «Tu hijo me invitó los duraznos. Esa noche, después de cenar estofado, que esta vez Esteban comió con gusto y hasta lavó los platos, me senté en mi sillón a tejer. Esteban se sentó en la mesa del comedor, pero no sacó el celular. Sacó el manual de mecánica y un cuaderno. Estaba estudiando. De verdad, miré mis manos arrugadas. Habían cargado cajas, habían firmado cheques, habían criado hijos, y ahora, al final del camino, habían enderezado un árbol que crecía torcido. Muchos piensan que a los 73 años, una ya solo sirve para estorbar, para hacer un mueble viejo en la esquina de la sala. Creen que porque caminamos lento, pensamos lento. Creen que somos inútiles, pobres tontos. No saben que la vejez no es debilidad, es estrategia acumulada. No saben que tenemos la paciencia de la araña y la memoria del elefante. Esteban lo aprendió a la mala. Beatriz lo está aprendiendo ahora. Y el ruso, el ruso recordó por qué nunca debes subestimar a una mujer que construyó su reino en un mundo de hombres. Esteban levantó la vista de su libro
y me atrapó mirándolo. Descansa, abuela. Mañana paso por ti a las 7 para llevarte a tu chequeo médico antes de irme al trabajo. Gracias, mijo. Apagué la luz de la lámpara. La oscuridad me envolvió, pero no sentí soledad. Sentí la satisfacción profunda del deber cumplido. Mi nieto me gritó que era una inútil, y en cierto modo, le agradezco, porque ese grito despertó a la leona que estaba dormida en la alfombra. Y ahora que la leona está despierta, toda la manada camina derecho. Me acomodé en el sillón, cerrando los ojos con una sonrisa. Mañana sería otro día, y tenía la sospecha de que Rogelio iba a necesitar mi ayuda para negociar el precio de unas refacciones. Después de todo, alguien tiene que enseñarles a estos muchachos cómo se hace un trato de verdad. La vejez te quita la fuerza de las piernas, pero si la juegas bien, te regala el poder de mover el mundo sin levantarte de tu silla.